que están ahí. No sabemos cómo, pero de repente nos encontramos en el medio de la tormenta, siendo buenos cristianos, siendo buenos hijos, siendo personas que estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Sin embargo, hay tormenta. Y obviamente que le llamamos tormenta a todo tipo de aflicción que padecemos. Gracias que el Señor nos dijo esto porque es lo que nos da fortaleza. En este mundo tendréis aflicciones. Pero no teman, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y tengo un par de anécdotas personales con respecto a tormentas. Me acuerdo mi época de soltero, recién empezaba a caminar en el camino del Señor, 17, 18 años aproximadamente. Estaba viviendo en José Mármol, Sánchez y 20 de septiembre, sí, Sánchez 31-20. Todavía mi mamá está ahí viviendo. Y vivíamos en una casilla, con el frente apenas tenía un pedazo como si fuese el porche de la casilla, lo habíamos cerrado con material y teníamos, porque mi hermano tenía carpintería, teníamos una puerta de algarrobo, o sea que pesaba más la puerta que toda la casilla, ¿sí? Pero bueno, ahí estaba, se sostenía, ¿no? A veces para abrirla había que palanquearla porque depende de la humedad, la temperatura, se hinchaba, se desinflaba, bueno, la casilla crujía por todos lados, pero la puerta se mantenía ahí indeble. Era de algarrobo, obviamente. Y recuerdo estar ahí y estar en la nada misma. La verdad no me acuerdo qué es lo que estaba haciendo, pero sí recuerdo nosotros, la casa está en una anteesquina, y recuerdo escuchar mucho ruido, como que pasaba un camión acoplado grande, ¿no es cierto? En la esquina había un pozo, un bache grande que nunca se terminaba de reparar, lo reparaban, se volvía a romper, teníamos la línea de colectivo 266 que pasaba por ahí, el ramal 4, entonces uno incluso sabía cuándo pasaba el colectivo y calculaba el tiempo, el próximo viene a tal hora, ¿no es cierto? Uno sabía si escuchaba el ruido del colectivo y después escuchaba el pozo, venía de Lomas hacia Calzada, y si escuchaba el pozo y después el colectivo, sabíamos que venía de Calzada hacia Lomas. Entonces uno calculaba el tiempo, es hora de salir o no salir, porque yo salía, caminaba 20 metros y tenía la parada del colectivo. Y era el colectivo que tomaba para después tomar otra combinación, el 266, 7 y 8, que me llevaba hasta la iglesia Carué 722. Pero ese día era un día nublado, un día muy gris, no hacía ni frío ni calor, pero había un clima medio raro, que no se podía entender qué era lo que sucedía, y de repente empiezo a escuchar mucho ruido. Como que pasa por la esquina, no era el 266, no era ni que iba de Calzada para Lomas, ni de Lomas para Calzada, pero el ruido se escuchaba permanente. Y yo digo, qué camión largo este, que nunca termina de pasar. ¿Vieron cuando escuchan pasar un camión con acoplado pero vacío, que no lleva carga? Que hace mucho ruido. Cualquier pozo que agarra se escucha un terrible estruendo. Y yo escuchaba todo ese estruendo, gran estruendo que hacía, y como que, no sé, tenía como 7 ejes ese camión, nunca terminaba de pasar. Y se me ocurre, como buen curioso, ¿cuántos son curiosos acá? Ah, qué bien. Está bien, están atentos escuchando, muy bien. Y como buen curioso se me ocurre abrir esa puerta de algarrobo, porque tenía, como estaba a 20 metros de la esquina, yo tenía visualización hacia la esquina, y cuando abro la puerta no veo ningún camión, pero sí veo cosas que van volando por el cielo en forma de círculo. Vi pedazos de chapa, vi fuentones, vi ramas, vi, no sé, volaba de todo. Entonces me asusté y de repente cerré la puerta. Cuando cerré la puerta, esa gran ráfaga de tornado, porque era la cola de un tornado lo que yo había visto, pasó por encima de casa. Y de repente se hizo la luz. Nos quedamos sin techo. ¿Sí? O sea, yo cerré esa puerta y de repente ¡plum!, una claridad impresionante en la casa. Miro para arriba y vemos que todo el techo de la cocina, chapa de fibrocemento, se había volado todo. Obviamente mi mamá me pega el grito y me dice, Maxi, vos abriste la ventana, porque mi mamá sintió el viento que entró. Entonces me grita del otro lado de la casilla, vos abriste la ventana, una ventana que nunca se abría, porque si la abrías no la cerrabas, ¿no es cierto? Y si se la cerrabas era muy difícil de abrir, pero por eso la curiosidad de mi madre, ¿por qué abriste la ventana o vos abriste la ventana?
Le dije, no, mamá, se voló el techo. ¿No? Yo no sé, ¿a cuánto se le voló alguna vez el techo en su casa? ¿No? A la hermana se le voló el techo. Pero es una sensación totalmente de aflicción. Quedarte sin el techo, lo que te cubre a la noche, lo que te cubre del día, de repente ya no estaba ahí. ¿Y para qué decir? ¿Qué pudo haber pasado después que pasó el viento y el tornado? Inevitable. ¿Qué iba a pasar? ¿Sí? Los ángeles decidieron lavar el cielo, baldear el piso del cielo y de repente empezó a llover. ¿No? Entonces empezó a llover, entonces empezar a buscar pedazos de chapa, pedazos de nylon y tapar la heladera, tapar la alacena, tapar la cocina. Y todo eso, obviamente es un recuerdo que nunca se borró de mi vida. Pero en fin, yo no busqué estar ahí. Yo no provoqué la tormenta. Yo inocentemente abrí esa puerta, quizás el hecho de haber abierto esa puerta quizás hizo generar una corriente de viento que se volara, pero sin embargo vi de otros vecinos que también se les voló el techo sin tan siquiera haber abierto una ventana. Entonces fue una tormenta en la cual estuve, pero yo no decidí estar. ¿Sí? ¿Cuántos han decidido estar en tormentas? Yo muchas veces decidí estar en tormentas. ¿Sí? Pero esa no era una que yo había decidido. He participado en una tormenta de fuego también. ¿Cuántos han estado en una tormenta de fuego? Me acuerdo en la ruta, por la ruta de San Luis, era una época donde mucha sequía, uno veía el fuego en las montañas, uno veía una serpiente de fuego en las montañas, era algo impresionante, una época donde estuvimos en Chile, volvíamos de Chile para Mendoza, de Mendoza veníamos para acá, y las rutas se prendían fuego al costado de las rutas, y me acuerdo tener que cruzar una curva y no ver nada. Nada, lo único que veía yo era la línea amarilla que dividía la ruta, el carril de ida y el carril de vuelta, y con mi esposa orando, los chicos medianamente chicos, y la verdad estábamos vacacionando, pero ¿qué hacemos? ¿Cruzamos, no cruzamos? Y se sentía el calor en los vidrios de la camioneta, se sentía el calor de un lado y del otro lado el fuego. Y sin embargo, atravesamos. Cuando terminamos de atravesar no veíamos nada, literal no se veía nada, lo único que yo me guiaba era por la doble línea amarilla que tenía en el medio de la ruta. Y eso fue también una tormenta, que gracias al Señor Él nos guió, nos sacó. Tampoco pedí yo transitar por ahí. Tampoco decidí yo ir a través de la ruta. Ah, mirá, allá hay fuego, vamos a ver qué onda, a ver qué pasa si vamos con la camioneta y cruzamos el fuego entre medio cruzamos con la camioneta entre medio del fuego. No lo decidimos, nos tocó, no se podía volver para atrás. Si nos quedábamos ahí, el calor nos iba a afectar, entonces decidimos pasar. Y ni que hablar de las tormentas económicas. Esa ninguno pasó, ¿no? No, esa nadie sabe. Ahora yo les voy a contar una porque nadie la pasó, ¿verdad? Una tormenta económica. ¿Cuántos han pasado una tormenta económica alguna vez? Vivimos, ahí levantan manos, pies, todo. Pastor, dígame cómo salgo de la tormenta económica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mirá, no sé qué es lo que tenés que hacer. Espero que después del mensaje de hoy puedas tomar tu decisión con respecto a qué tenés que hacer con las tormentas económicas. Pero sí recuerdo haber tenido créditos difíciles de pagar, meterme en cuotas súper largas y extensas en planes de pago con tal de salir de las deudas, porque aquel que paga las deudas está honrando a Dios también. Ojo, esto no quiere decir que dejemos de pagar nuestras deudas. Nosotros tenemos que pagarlos al precio que cueste, nosotros tenemos que pagar nuestras deudas. Entonces me acuerdo con mi esposa, ¿no es cierto?, los primeros años de casado. Los chicos no sé por qué se les ocurre crecer y tienen que cambiar de zapatilla, no sé por qué, ¿sí? Le quedan cortos los pantalones, andan. Yo por mí los vestiría con la onda del Chavo a todos, ¿no? Así dura más la ropa, ¿verdad? Pero no hay forma, necesitan ropa, viene el invierno, después viene el verano, cuando le compraste ropa para invierno, ya para el invierno siguiente no les sirve y no tenemos, ¿y vos qué hacés? Y tarjetear, le metés tarjeta, ¿no?
Y en aquella época, obviamente, el caudal de crédito que uno podía tener era corto, era chico, porque recién empezábamos económicamente, entonces no podíamos conseguir crédito y lo poco que conseguíamos era un crédito usurero. ¿Saben lo que es un crédito usurero, no? Con altos intereses o intereses de más. Y había una tarjeta de crédito, no voy a decir la marca, pero había una tarjeta de crédito color plateada, ¿sí? Arranca con el nombre de un país europeo, ¿sí? Pero me acuerdo bien que me había endeudado con esa tarjeta al punto tal que me citaron y me dijeron, señor, venga acá con su tarjeta, haga un plan de pago. Y nosotros dijimos, "Uy, vamos con el plan de pago. A ver su tarjeta, señor, sí, acá mírela. Me la tomaron. A ver, señora, su tarjeta adicional, acá tiene, a ver. Agarraron las dos tarjetas y le mandaron tijera. ¡Ah! Me quedé sin crédito. No, nos quedamos sin tarjeta de crédito. ¿Sí? Pero ahí parecía que se nos había apagado la luz. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Y el Señor generó también esa tormenta en la cual yo decidí meterme, ¿sí? Para que deje de tener crédito, que aprenda a vivir sin crédito. ¿Cuántos saben vivir sin crédito? Poco, más o menos. Yo vivo con créditos. Vamos a decir la verdad, uno vive con créditos y hoy hablaba con un hermano y le decía, todo lo que alcancé en la vida lo alcancé con crédito, ¿sí? Pero a medida que fui tomando crédito y fui pagando crédito, fui aprendiendo cómo hay que honrar esos créditos, ¿no? Entonces, por eso aprendimos de que si yo voy a tomar un crédito para generar productividad, yo tengo que producir por lo menos 2 veces el importe del crédito. Lo que yo voy a producir tiene que abastecer para pagar la cuota del crédito y para vivir, para capitalizarme. Entonces, cuando yo siga produciendo y haya pagado el crédito, me va a quedar el doble de remuneración para mí. Entonces, muchas veces esos créditos me ayudaron a seguir avanzando, pero muchas veces esos créditos fueron una tormenta para mí, no sé para vos, pero creo que la gran mayoría ha pasado por esos momentos de crisis, de tormentas económicas. Y esto es un poco un remixado de un mensaje que alguna vez prediqué, pero con totalmente otra visión. Por eso el título del mensaje es Euroclidón y tu tormenta. Y ahora vamos a entender por qué Euroclidón. Para darte un pequeño anticipo, Euroclidón es el nombre de una tormenta que aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos. Entiendo que hasta el día de hoy existe esa tormenta, ¿sí? Es una tormenta de vientos cruzados, vientos que soplan del noreste y del noroeste. Entonces, al cruzarse generan remolinos y por eso es una tormenta muy sufrida. Como las tormentas que pasaste vos y yo, ¿o no? Este es un mensaje exclusivamente para la iglesia Roca Eterna. Si después se predica en otro lugar, Dios lo dirá. Pero este es un mensaje para esta iglesia, Roca Eterna, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a avanzar ahora con las primeras tormentas, usando los ejemplos bíblicos que tenemos con respecto a las tormentas. Entonces vamos a hablar en primera instancia con respecto a las tormentas que Jesús quiere que pasemos. Ah, no la teníamos esa. Sí, Jesús quiere que vos pases por tormenta. Ah, pero entonces no es que Jesús me quiere, Jesús te ama. Y como Él te ama, nadie te va a amar jamás en la vida. No va a existir alguien que te ame más que Jesús. ¿Sí? Y otra cosa más, de paso te lo digo, no podés hacer nada para que Jesús te ame más, ni podés hacer nada para que Jesús deje de amarte. Él te ama porque te ama. ¿Sí? Y ese ser que te ama, que se llama Jesús, quiere que atravesemos por tormenta. Él quiere que pasemos muchas veces por tormenta. Y vamos a ir a algunos versículos que nos demuestran lo que te estoy diciendo. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, encontramos una historia. Ahí vamos a empezar leyendo Marcos 4, 35 al 36. ¿Sí? La Biblia dice estas cosas de forma muy clara. Dice así en el nombre de Jesús. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban
otras barcas. Y ahí tenemos una escena que vos, si querés, después recorrer toda la historia, pero tenemos una escena donde los discípulos, después que el Señor terminó de hablar, para hacerte un poquitito, meterte en escena, el Señor se sube a una barca porque había mucha gente que se había agolpado a escucharlo al Señor. Entonces el Señor necesitó retirarse un poco para que la multitud lo escuchara. Incluso algunos estudiosos que hablan de acústica dice que el Señor utilizó el subirse a la barca para aprovechar la acústica que genera el agua y que los que estaban más lejos puedan escucharlo. Yo, como de acústica no sé nada, digo la referencia nada más. Los que saben de acústica podrán después refutarlo o afirmarlo. Pero dicen muchos que el Señor hizo eso. Yo creo un poquitito más en que pudo haber sido eso, pero más en lo que iba a venir después. Y a lo que iba a venir después es a lo que yo me quiero referir más ahora. El Señor, subido en la barca, termina de despedir a la multitud y les dice a los discípulos: crucemos al otro lado. Entonces ellos emprenden la navegación hacia el otro lado, otras barcas los acompañan y el Señor, como todo buen predicador, termina agotado. ¿Cuántos han predicado alguna vez? ¿Sí? ¿O han dado una enseñanza, un estudio? ¿Cómo terminás después? Agotado. Terminas cansado. Y el Señor no estaba exento de ese agotamiento. Entonces el Señor dijo: bueno, los muchachos son pescadores, saben navegar, saben de lo que es andar en el mar, yo me voy a dormir. Entonces Él tomó, dice, un lugar en la popa, ¿sí? ¿Saben lo que es la popa? La popa es la parte de atrás de la embarcación. ¿Vieron cuando se dice viento en popa? ¿Cómo anda tu vida? Viento en popa. Significa que todo va bien, el viento te está soplando a favor. Eso significa. Entonces el Señor se puso en la popa a descansar, a dormir. Y de repente empezó a haber una tormenta. Dice que las olas eran tan altas que pasaban por encima de la embarcación. Y de repente se estaba llenando de agua la embarcación. Y ellos tuvieron miedo. ¿A cuántos les da miedo navegar? Yo sé que a muchos los subís a una canoita nada más, a 2 centímetros de agua, se la zarandea y ¡ay! Me ahogo, te dicen. ¿No? ¿Verdad? Pero acá estamos hablando de hombres expertos, aunque había otros que no eran tan expertos, pero claro está a entender de que los que estaban a cargo de la embarcación tenían experiencia con la navegación, ¿no? Y de repente la tormenta, las olas, el viento, y los expertos se le habían quemado todos los papeles, porque la Biblia no lo aclara, pero yo me imagino, porque lo digo de propia experiencia, porque cuando yo sé hacer algo, no necesito recurrir al Señor. Señor, ¿qué te voy a necesitar? Esto lo sé hacer solo, no hace falta. Entonces me imagino que los discípulos habrán hecho todo lo que sabían hacer hasta que se le terminaron los papeles de cómo había que hacerle frente a la tormenta. Entonces, cuando ya se les quemó todo, dijeron: esperen un poco, acá está el maestro con nosotros. Sí, pero está durmiendo. Bueno, despiértenlo. Entonces dice que fueron y lo despertaron y le dijeron: Señor, nos estamos ahogando, nos vamos a morir y tú duermes. Entonces el Señor se paró y les dijo lo que me dijo a mí más de una vez. Yo no sé si a vos te lo habrá dicho, pero a mí el Señor más de una vez, en medio de una tormenta, me dijo: hombre de poca fe, no creen. No sé si el Señor alguna vez te lo dijo a vos. Mujer de poca fe, muchacho de poca fe, muchacha de poca fe. Estoy yo acá, aunque haya una tormenta. ¿Verdad? Y al momento el Señor dijo: silencio. Y apareció la bonanza en el medio de la navegación. Y ahí nos encontramos con que, a pesar de que Jesús dormía, la tormenta vino porque ellos obedecieron a Jesús. ¿Acaso Jesús no sabía de que iba a venir una tormenta? Cuando el Señor le dijo: vayamos del otro lado. ¿Acaso el Señor, si te está diciendo a vos: vamos, vamos, Iglesia Roca Eterna, vamos para adelante, vamos ahora con el ciclo evangelístico? ¿Y acaso el Señor no sabe que van a venir tormentas? Pero el Señor está ahí. ¿Sí? No estaban fuera de la voluntad de Dios los discípulos. Estaban en el centro de la voluntad de Dios.
estaban haciendo lo que el Señor les había pedido que hagan y el Señor estaba con ellos en la barca. Sin embargo, la tormenta vino igual. Entonces Dios no sabía que esa tormenta iba a aparecer. Dios no sabía que eso iba a suceder. Entonces esas son las tormentas que Dios quiere que nosotros pasemos. Sí, acá encontramos una gran verdad. No todas las tormentas son ataques del enemigo, ¿no? Porque hoy escuché decir a alguien que me dijo, y cuando uno se pone, de repente por ahí viene el otro y sácate. Y cuando habla del otro está hablando de Satanás, el diablo, el Señor Jesús lo reprenda, ¿no es cierto? Pero a veces, pobre Satanás, lo estamos haciendo cargo de cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué no el Señor podría trabajar con nosotros a través de una tormenta? ¿Acaso no podría Él? ¿Sí? Algunas tormentas son parte del plan de Jesús. Y esa era una tormenta que era parte del plan de Jesús. El Señor tenía que trabajar. Cuando Él le dijo, crucemos al otro lado, Él ya sabía que iba a haber una tormenta, ¿sí? Él no les dijo, vamos a navegar al lago o al mar a ver cómo se ven las estrellas en el medio del lago en una noche oscura. No le dijo, no se puso poético el Señor para decirle, vamos a ver las constelaciones, cómo se ven en el centro de la navegación en una noche bien cerrada. Así contemplemos la grandeza del Señor. Y nosotros creemos muchas veces de que porque estamos trabajando para el Señor y estamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos invita a ver su grandeza y sus maravillas. Eso no está escrito en ningún lado. ¿Sí? Las maravillas del Señor y la creación de Dios hablan de quién es Dios. ¿Sí? El Dios creador de todas las cosas. Él no nos invitó a dar un paseo en la embarcación para ver a ver si encontraban alguna sirena marina, como algunos quieren encontrar por ahí. ¿Sí? Vamos a ver el monstruo del lago Ness, les voy a mostrar. No. Él le dijo, vamos del otro lado. Le dijo, vamos, hagan lo que yo les digo. Y en el medio había una tormenta. Porque hay tormentas que tienen un propósito, ¿sí? Y esta era una de esas. Para revelar quién es Jesús, necesitaron ver esa tormenta. Necesitaron experimentar en carne propia, sentir que sus recursos intelectuales de conocimiento y de experiencia se habían agotado y que pese a eso sentían que se iban a ahogar y que pese a todo ese intelecto y conocimiento y experiencia, ellos necesitaban despertar a Jesús. Eso era el propósito de la tormenta, para fortalecer nuestra fe. Muchas veces vienen las tormentas cuando estamos en pleno servicio a Dios. ¿No es cierto? Él se lo dijo clarito, hombres de poca fe. Pero claro, muchas veces necesitamos nosotros esas tormentas para poder reconocer que necesitamos creerle más a Dios. Y Dios trabaja así con nosotros. Es el proceso que Dios tiene con sus hijos. Es el proceso que el Señor tiene con cada uno de nosotros para llevarnos a otro nivel espiritual, para llevarnos a otro conocimiento de quién es Dios. ¿Que acaso no conocemos quién es Dios? Dios es una fuente inagotable. Nunca vamos a terminar de conocerlo a Dios. Y mientras estemos en este mundo, aunque haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar atravesando tormentas, porque siempre hay una faceta nueva que conocer de Dios. Siempre Dios se quiere manifestar de una forma nueva. Y tenemos otra tormenta muy particular y muy conocida también, que se encuentra en Marcos capítulo 4. Jesús, dice en Marcos capítulo 4, Jesús, Él calmó la tormenta. Pero en Mateo capítulo 14, Jesús camina sobre la tormenta. Y hay una gran diferencia en esto también. Si bien estas son tormentas que tienen un propósito, estas son tormentas que el Señor sabía que iban a suceder, aún sus discípulos haciendo la voluntad del Señor Jesús. Esto quiere decir que por más que estemos trabajando para Dios, por más que estemos ayunando, por más que estemos orando, por más que estemos cumpliendo con todo y creyendo con todo nuestra fuerza, cuerpo y alma en el Señor Jesús, las tormentas que el Señor quiere para nuestra vida van a estar ahí.
no las vamos a poder evitar. Pero esas tormentas tienen un propósito. Y acá en Mateo 14, versículos 22 y 23, nos dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado. Mientras él despedía a la multitud, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. El Señor otra vez, una multitud, mucha gente, les dijo: muchachos, es hora de subirse a la barca. Vayan ustedes, adelántense, les dijo el Señor. Roca Eterna, vayan ustedes, vamos, adelante vayan. El Señor les dijo: yo me voy a tomar un tiempo para despedir a la multitud. Tengo cositas que atender, tengo algún mimito para alguno que necesita. Sí, que Jesús esté un ratito más con él, los tengo que despedir, pero ustedes háganme caso, súbanse a la barca. ¿Y el Señor acaso no sabía lo que iba a pasar después, en ese tiempo? El Señor, sí, claro, lo tenía clarísimo el Señor, sabía lo que iba a hacer. Y él, incluso después de haber despedido a la multitud, dijo: yo necesito un tiempo con mi Padre. Y se fue a orar. Y dice que aún en el anochecer se encontró solo, orando. Él estaba solo orando. Y sigue diciendo el versículo 24, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y ahí está. ¿Pero acaso no le estamos haciendo caso al Señor? ¿No estamos siendo obedientes con Dios? ¿Por qué el viento sopla en contra? ¿Por qué parece que andamos como pedaleando en dulce de leche? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos dicen: pastor, me pongo a servir al pastor y parece que ando el tractor a pedal. Está pesada la cosa. Empujo, pero no arranca. Pero estoy haciendo lo que el Señor me pide. Viento contrario. ¿Y quién dijo que no iba a haber viento contrario? La verdad que este mensaje sé que no te está dando mucho ánimo, pero espera hasta el final, porque hay un propósito en todo esto. Iglesia Roca Eterna, aunque estemos haciendo la voluntad del Señor, eso no va a impedir que el viento contrario aparezca. El viento contrario va a aparecer aún haciendo lo que el Señor pide. Versículo 25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Si no hubiera habido ese viento contrario, ese tiempo de tormenta, si el Señor no se hubiera ido a orar, si el Señor no hubiera estado intercediendo por sus discípulos, sabiendo que iba a haber una tormenta, lo sobrenatural nunca se hubiera manifestado. Porque era un evento sobrenatural lo que ellos estaban viendo. El Señor se les apareció caminando sobre el agua. Y hay muchos que intentaron explicar esto, no, porque en realidad no era agua, había juncos y no había una pequeña superficie de arena. Y explíquenle lo que le quieran explicar. Pero el mensaje está siendo claro, había una tormenta. Ellos estaban haciendo la voluntad del Señor Jesús. El Señor se había ido a solas a orar a la montaña y de repente en medio de la tormenta, en medio de la asolación, con todo el viento en contra, en la desesperación de los discípulos, a ellos se les aparece Jesús caminando sobre la tormenta. Versículo 26 dice: cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron. ¡Es un fantasma! ¿Qué es lo que estamos viendo? Ellos lo dijeron así y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense. Y yo me imagino los gritos de ellos: es un fantasma, nos vamos a ahogar, tenemos miedo, ¿qué es lo que hacemos ahora? Y la voz suave del Señor, pero contundente y rotunda: cálmense. Estoy yo acá, caminando en medio de la tormenta, caminando sobre la tormenta. Soy yo, dijo. No tengan miedo. Eso es lo que el Señor nos dice.
Ahora, si ellos no hubieran sido obedientes porque pudieron haber dicho, aunque dice que estaban bastante lejos de la tierra, ¿verdad? Aunque dice que estaban bastante lejos de la tierra, en medio de la tormenta ellos pudieron haber dicho, ¿y si pegamos la vuelta? ¿Y si nos volvemos para atrás? No, pero el Señor nos dijo que crucemos, que vayamos, que avancemos. Pero hay tormenta y el Señor no está acá. ¿Y quién te dijo que el Señor no está en medio de tu tormenta? ¿Quién te dijo que el Señor no está en medio de tu tormenta? El Señor estaba intercediendo por tu tormenta. El Señor está intercediendo día y noche por tu tormenta, por nuestras tormentas. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Él está intercediendo por nuestras tormentas. Resulta que Pedro le dice, si realmente eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Quiero ver tu poder, quiero ver lo sobrenatural, porque cuando el Señor te mete una tormenta, es para que vos vivas lo sobrenatural que puede hacer tu Dios. Pero cuando el Señor te manda la tormenta, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Pedro dice que fue. Y mientras él tuvo la mirada puesta en su Señor Jesucristo, no importó el viento, no importaron las olas, Pedro iba caminando hacia el Señor. Pero de repente la tormenta lo sobrepuso y Pedro empezó a mirar hacia el costado, empezó a mirar la ola, empezó a mirar la lluvia, empezó a mirar la tempestad y dejó de mirar al Señor. ¿Y qué sucede cuando en medio de la tormenta dejamos de mirar al Señor? Nos hundimos. Pedro empezó a hundirse y cuando vio que se hundía exclamó y dijo, Señor, sálvame. Sálvame. Y enseguida, el versículo 31 dice, y enseguida Jesús tendió la mano y sujetándolo le respondió, hombre de poca fe. Porque si hubieras seguido mirándome, si hubieras en medio de la tormenta seguido viéndome a mí, y aunque te hubieran tentado, aunque te hubieran hablado mal de ti, aunque te hubieran ultrajado, vos me hubieras seguido mirando a mí, no te hubieras hundido. No te hubieras hundido, te hubieras mantenido firme, porque cuando estamos en las tormentas que el Señor nos pone para moldear nuestra vida, nuestra mirada tiene que seguir estando en el Señor. Nada va a evitarte las tormentas que el Señor te puso en el camino, nada las va a evitar, pero haciendo la voluntad de Dios es poner nuestra fe en marcha. Si Pedro se hubiera permanecido ahí, y esto sucedió y quedó plasmado en la Biblia para que vos y yo sepamos cómo termina el cuento, para que sepamos que hay una respuesta, para que sepamos de que servimos a un Dios sobrenatural, a un Dios que camina con nosotros en medio de la tormenta, y aún si nosotros fallamos, Él extiende nuestra mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué cuando la tormenta viene, aunque estemos en obediencia, nuestra fe flaquea? Jesús estaba en la barca, Jesús tiene el control y Jesús se va a glorificar cuando nosotros dejamos nuestra mirada puesta en Él. Aunque parezca que Él esté dormido, Él en realidad está teniendo el control. Él sigue estando presente. Nunca dudes en medio de una tormenta que el Señor está ahí. Porque cuando estamos en una tormenta, ¿qué hacemos? Nos analizamos. Señor, yo te estoy sirviendo. Señor, yo estoy orando, yo estoy ayunando, estoy hablando de tu evangelio, estoy abriendo mi casa para que vengan a compartir la palabra, estoy yendo con el estudio preparado, tal y cual nos organizamos como una iglesia en orden, porque al Señor le gusta el orden. Y cada cual da la parte que le toca dar en el grupo de amistad. Señor, estoy haciendo todo al pie de la letra. ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? Y ahí en medio de esa tormenta, el Señor sigue estando. A nosotros nos parece que Él está durmiendo, pero Él está en la barca. Jesús sigue teniendo el control. Jesús se va a glorificar en medio de tu tormenta. Y eso te tiene que quedar claro, Iglesia Roca Eterna.
Jesús se va a glorificar en medio de nuestras tormentas. Aunque parezca que Él está dormido, Él sigue estando presente. Y ahora viene la otra tormenta, el otro tipo de tormenta. Hay tormentas que nosotros las provocamos. ¿A cuánto les gusta provocar tormentas? No me gusta, pastor, pero a veces se me sale la chaveta y parezco el demonio de Tasmania. Entro a girar y doy vuelta a todo, pastor. Me desconozco, pastor. Cuando te sentís que te desconoces, lo que tenés que hacer es ir y citar el pasaje que dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor y dominio propio. Vos y yo tenemos la capacidad, diga capacidad. Tenemos la capacidad de tener dominio sobre nuestra vida. Tenemos dominio sobre nuestra vida. Ahora le podés decir al que está a tu lado, es tiempo que lo ejerzas. Ejerce el dominio que tenés sobre tu vida. Ejercelo. No dejes que tu vida se mande sola. Vos gobernás tu vida, nosotros gobernemos nuestra vida. Entonces muchas veces nosotros generamos la tormenta. Esa tormenta no la generó el Señor. Y después están las otras, las tormentas que están existiendo, que sabés que existen y vamos y nos metemos. Allá hay tormenta, allá vamos. ¿Ah? Vamos a bailar un ratito, hace rato que el Señor no me provoca una tormenta con propósito, entonces voy a buscar propósito yo en la tormenta. No, esa es una tormenta que nosotros queremos ir. Entonces tenemos las tormentas que nosotros decidimos pasar. Y ahí tenemos una historia muy conocida. Hechos capítulo 27 nos habla del apóstol Pablo, ¿sí? Nos habla, dice, del versículo 9 al 10, dice, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Quiero decirte que cuando acá se refiere a la fiesta del ayuno, se está refiriendo a la fiesta del perdón que celebran los judíos. Entonces, en ese tiempo ellos hacen ayuno y celebran la fiesta del perdón. Después otro día vamos a hablar de esta fiesta porque tiene algo muy importante con algo que dijo el Señor cuando dijo, porque se ha acercado a ustedes el día agradable del Señor. Algún día lo vamos a hablar también. Sigue diciendo, por haber pasado ya la fiesta del ayuno, así que Pablo advirtió la advertencia de Dios. ¿Cuántos han escuchado alguna vez una advertencia de parte de Dios? Yo les digo la verdad, todos los fines de semana cuando tengo que preparar el mensaje, escucho advertencias de Dios. No sé si usted la escucha después el domingo, pero yo cuando lo preparo el mensaje escucho advertencias de Dios. Cuando hablo la Biblia y me pongo a leer el pasaje del día, cuando escucho una alabanza, escucho permanentemente advertencias de Dios. No sé si vos las escuchás, ¿sí? Pero el Señor permanentemente nos está hablando y nos está advirtiendo, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, así que Pablo advirtió, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso. ¿Qué palabra utilizó el apóstol, no? Desastroso. Y lo busqué en diferentes versiones y todas dicen desastroso. Con mucha pérdida. O sea, no va a salir nada bueno. De acá para adelante no va a salir nada bueno, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto por el barco y su carga como para nuestras propias vidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías vos si estás en una embarcación que emprendió todo un recorrido? Esta embarcación llevaba a Pablo preso y estaba llevando a otros presos. Pablo conocía muy bien el propósito por el cual él estaba en esa embarcación, porque el Señor le había dicho, Pablo, es menester que tú me seas testigo a las autoridades y a los gentiles. Pablo tenía un propósito. Aunque él estaba preso,
yendo en esa embarcación, en cautiverio, él tenía un propósito, sabía lo que él iba a hacer. ¿Sí? Mi teoría, al final del cuento, se las anticipo ahora, mi teoría es de que esa embarcación o los que estaban navegando con Pablo se salvan por el propósito que había en Pablo. ¿Sí? Y el que iba escribiendo todo lo que dice el libro de los Hechos, el que iba escribiendo acá, este tiempo que Pablo iba viviendo, estaba junto con Pablo, porque era el que estaba escribiendo, estaba relatando. Y esta tormenta fue diferente. Dios advirtió por medio de Pablo, este viaje va a ser desastroso. Pero ¿qué pasó? El capitán del barco no hizo caso. No hizo caso. Como yo, que el Señor me advierte y no hago caso. Yo sé que todos ustedes hacen caso. Todos ustedes, Señor, al pie de la letra, vos lo decís que no vaya para allá voy. ¿No? Así fue con ellos. El Señor les estaba diciendo a través de Pablo, no, vayan. Esto va a ser desastroso. Pablo le estaba, yo quiero achicar la historia, pero Pablo les estaba diciendo de que invernaran ahí, que se queden ahí, que no salgan. Total, Pablo sabía que él iba a cumplir de todas formas su propósito, pero no. Dice de que ellos, en el versículo 14, pero no por mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Previo a esto, lo que pasó es que Pablo, después de advertirle, les dice, quedémonos acá, hagamos invierno acá. Pero ellos, dice que el capitán del barco dijo, vamos a esperar un poco. Y de repente dice que sopló una brisa como viento a favor, una brisa, no viento, una brisa como viento a favor, y ellos decidieron, ¡ay, tenemos brisa! Vamos para allá. Y muchas veces nosotros somos confundidos por esas brisas, esas palabras suaves, esas palabras que alguien te dice, dale, vamos. ¿Qué hay de malo en salir? Pero el Señor te advirtió, no vayas. El Señor nos advierte, no vayas, no lo hagas. Pero una palabra dulce, una brisa, ¿no? Como día de 37 grados y vos sentís que el viento sopla. ¡Ah, qué linda brisa que hay! Menos mal cómo nos vino a refrescar el alma esta brisa. Bueno, después de esa brisa viene la piedra, vienen los rayos, viene la tormenta, ¿no? Y ahí lo tenemos, que ellos decidieron zarpar de todas formas. Y esta tormenta fue totalmente diferente. Dios advirtió por medio de Pablo que el viaje iba a ser desastroso. Pero no escucharon, decidieron seguir adelante y vino lo peor que pudo haber pasado. La tormenta más desastrosa, aparte del diluvio de Noé, es la tormenta más desastrosa que relata la Biblia. Esta tormenta, Euroclidón. Por eso el título es Euroclidón, que son las tormentas donde yo me meto, y tus tormentas, que son las tormentas que tenemos que pasar, porque el Señor quiere que las atravesemos. Y Hechos 27:14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Y qué es Euroclidón para nosotros? Hay tormentas que son consecuencia de nuestras decisiones. Entonces, cuando vos y yo estamos dando consecuencias de nuestras decisiones, vos tenés que decir Euroclidón. Me metí donde no me tendría que haber metido. Fui a donde no tendría que haber ido. Tomé el crédito que no tendría que haber tomado. Hice el negocio que no tendría que haber hecho. Me decidí por la novia o el novio que no me tendría que haber decidido. El pastor no, ¿eh? Hasta el pastor ahí le pone es el pastor que te tocó. No había otro. Lo eligió el Señor, ese no lo elegimos nosotros. Pero es así. Euroclidón son las tormentas que nosotros decidimos entrar. Esas son las tormentas Euroclidón, ¿sí? Donde pagamos nuestra propia consecuencia de nuestras decisiones, no porque Dios las haya enviado, sino porque ignoramos la voz de Dios diciéndonos, no te metas, no te metas. Esa relación es tóxica para vos, no te metas. Aquel negocio te va a llevar a la ruina, no te metas. No te dejes de congregar porque dejas de escuchar la voz de Dios.
no te dejes de congregar. Abrí la puerta de tu casa, el Señor te está diciendo, y vos decís, no, no la voy a abrir. ¿No? Y después pagamos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Esas no son tormentas. Existen, pero no son tormentas que Dios nos manda a entrar. Es pagar consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque ignoramos la voz de Dios. Y como te dije, mi querido amigo y hermano, Dios me habla siempre. Y si Dios me habla a mí siempre, yo no tengo nada especial. Dios te habla a vos siempre. Pero siempre que lo quieras escuchar, siempre que lo quieras escuchar, el Señor te habla permanentemente. Él es insistente con nosotros. Decisiones como, por ejemplo, no obedecer al llamado de Dios, no esperar los tiempos de Dios, no escuchar el consejo espiritual que Dios nos está dando y hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra propia fuerza y no con el Espíritu Santo. Actuar por emoción. ¿Cuántos conocen a aquellos que actúan por emoción? A veces yo actúo por emoción, me equivoco. Entonces, cuando actúo por emoción, no hay Espíritu Santo. Hay santa emoción de Max y Olson. Y a pagar la santa consecuencia. Y es así como nos sucede. Entonces, actuar por emoción nos genera estos malos resultados. Y el resultado de todo esto fue, perdieron la carga, perdieron el barco, perdieron el control. Pastor, estoy descontrolado, no sé qué rumbo tomar. Y porque le hicimos las cosas a nuestra manera. No lo hicimos a la manera de Dios, no lo hicimos como Dios quería que lo hagamos, no le hicimos caso a Dios. Y el Señor permanentemente nos está diciendo, porque tengo planes de bien para ti y no de mal. Todo lo que el Señor nos aconseja, todo lo que el Señor nos dice es para nuestro bien. El Señor no quiere el mal. Aún las tormentas que atravesamos haciendo la voluntad de Dios es para formar nuestra vida, para capacitarnos, es para que veamos un Dios sobrenatural obrando en medio de una tormenta, para que la gloria se la lleve Él. Entonces ellos perdieron el control y perdieron la esperanza. El dicho popular dice, la esperanza es lo último que se pierde. Es decir, que cuando perdiste la esperanza ya no hay más nada que perder. Y ellos habían perdido absolutamente todo. Todo habían perdido. Ya nos vamos a morir. En un momento, si vos leés la historia, los marineros están por tomar la decisión de matar a los prisioneros para que ninguno en el naufragio se vaya a querer escapar. Ya estaban desesperados. Dijeron, bueno, ya que si morimos nosotros, que mueran también los que están presos. La Biblia lo dice, así lo está diciendo. Pero hay un mensaje para la Iglesia de Cristo, Roca Eterna. Aunque ellos provocaron la tormenta, Dios no los abandonó. Perdieron el barco, pero salvaron la vida. Salvaron la vida. Porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier mala decisión que vos y yo tomemos. La misericordia de Dios es más grande. Pero para hacerse de esa misericordia de Dios, Iglesia Roca Eterna, tenemos que creerle a Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos que arremeter y tenemos que avanzar. Venga la tormenta, que venga, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros y su misericordia, aunque nos equivoquemos, está con nosotros. Aunque erremos, aunque tengamos conflictos, Él está con nosotros. Dice su palabra que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar nunca. Entonces basta que reconozcamos nuestros errores, que nos humillemos y que pidamos perdón y Él nos va a restaurar. Hechos 27, capítulo 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ahí lo tienen al escritor, el escritor diciendo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído
y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque ya habían largado la carga, habían soltado las cosas, hasta tuvieron que sacar los botes salvavidas, porque había marineros que querían abandonar e irse, o tenían miedo que los presos se escaparan en los botes salvavidas. Habían largado todo. Y obviamente el Señor te va a dar la lección. Pablo les está diciendo, habría sido bueno que me hubieran hecho caso. El Señor nos va a dejar. Él es un papá como vos. Que a tus hijos le decís, ¿viste? ¿Por qué no me hiciste caso? Entonces Pablo no podía, con su actitud paternalista, no podía dejar de decirlo. Hubiera sido bueno, muchachos, haberme hecho caso. Miren todo lo que perdimos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Verdad? Sigue diciendo, habría sido bueno, ciertamente, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Esa exhortación habla de aliento. Muchachos, ya está, le pifiamos, nos equivocamos. Iglesia, nos equivocamos muchas veces, le erramos muchas veces, pero ahora hay que seguir avanzando. Tengo un nuevo mensaje, le está diciendo Pablo. Les quiero decir algo. Así como les dije que no zarparan, también tengo un nuevo mensaje ahora, a pesar del error, a pesar de la desobediencia. Tengo un nuevo mensaje para ustedes, le dice Pablo. Le sigue diciendo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Es decir, vamos a perder todo. Lo material no va a quedar nada, dice Pablo. Pero lo importante es que nos van a quedar las vidas para volver a empezar, para volver a empezar. Así que mi querido amigo y hermano, estimada Iglesia de Cristo, Roca Eterna, aunque pierdas todo, aunque perdamos todo y conservemos la vida, podemos volver a empezar. Podemos volver a empezar, porque el Señor tiene nueva misericordia con nosotros. Y este es un mensaje para la Iglesia y también para tu vida personal. Se puede volver a empezar. Hay vida, podemos volver a empezar. El Señor en su misericordia les hizo conservar la vida. Y como tercer punto y última tormenta, hay una tormenta a la cual nadie le va a poder esquivar. Y quizás muchos han llegado a esta tormenta de una forma muy abrupta, muy ligera, quizás algunos muy temprana, quizás algunos llegaron ya con todos los años de una vida encima. Pero tenemos la peor de las tormentas, que es la de la vida, la de enfrentar la muerte. Esa es una de las peores tormentas. Y la Biblia también nos habla de esas tormentas, que no solamente la padecemos, la vamos a padecer algún día nosotros, cada uno de nosotros en nuestro cuerpo, algún día va a dejar de ser y va a pasar a mejor vida. Esa tormenta algún día te va a llegar y me va a llegar a mí, o también nos pasa atravesar la tormenta con la pérdida de aquellos que amamos. También nos pasa, es inevitable, ¿sí? Y esa tormenta la vemos reflejada también en un personaje muy particular, uno de los seguidores del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y estamos hablando de Esteban. Antes de ser apedreado, murió siendo apedreado. Pero acá hay algo sobrenatural también. Resulta que Esteban se había cruzado con los judíos y les había dicho, ustedes, hipócritas, ustedes que dicen tener la ley, ustedes que dicen ser los seguidores de Dios, son ciegos, sordos. Ustedes mataron a los profetas, son igual que sus antepasados que mataron a los profetas. Y entonces ellos se enfurecieron porque la verdad duele. Y acá lo tenemos a Esteban diciendo una verdad única, que el premio de su verdad le costó la vida. Ah, sí, Esteban, ¿nos decís la verdad?
nosotros te vamos a premiar. Y dice que ellos estaban enfurecidos. Esto no era una tormenta natural, climática. Era una tormenta de odio, una tormenta de persecución. Ellos lo terminaron odiando a tal punto a Esteban, de tomar piedras, de empujarlo, de sacarlo del lugar, desencajarlo, golpearlo, escupirlo, desnudarlo. Porque ahí estaba Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Cuyas ropas de Esteban fueron y las pusieron a los pies de Saulo de Tarso, que asentía que lo apedrearan y lo mataran a Esteban. Ese Pablo que no sabía lo que le iba a esperar después. Ah, Pablito, vos estás acá, pero allá está la tormenta de Euroclidón para vos, guardada especialmente. ¿Sí? El Señor tiene tormentas para todos. Para Pablo era una tormenta para glorificar a Dios. Para los demás fue una tormenta, Euroclidón, para que vean a qué Dios sirve Pablo. ¿Sí? Y para nosotros, Euroclidón es las tormentas donde decidimos estar o decidimos no estar. Pero esta tormenta habla de la vida misma, de aquella que tenemos que enfrentar todos. Y esta, la de Esteban, era una tormenta que él estaba pasando de odio hacia su persona, una tormenta de persecución, porque estaban persiguiendo a los cristianos, una tormenta de muerte. Esteban estaba siendo apedreado, pero algo sobrenatural ocurrió mientras él estaba transicionando de la vida a la muerte. Yo muchas veces intenté imaginarme ese momento y francamente es inimaginable. Tengo estos antecedentes. Yo no quiero morir apedreado, no quiero morir perseguido, pero si me tocara morir así, quiero ver las cosas que vio Esteban. Quiero ver lo que él vio, porque él vio algo sobrenatural. Hechos 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mientras estaba siendo apedreado, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Él, mientras estaba siendo muerto, mientras lo estaban apedreando, mientras estaba siendo sacrificado, él miró hacia el cielo. Y en el pasaje dice que incluso hizo lo mismo que dijo el Señor Jesús. No le tomes en cuenta este pecado, dijo. Pero él pudo ver algo sobrenatural ahí. Veo el cielo abierto, exclamó. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Veo la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Él pudo ver al Señor Jesús observándolo. Toda la Biblia refleja a Cristo sentado en el trono. Cantamos y adoramos al que está sentado en el trono. Pero cuando algo le sucede a un hijo de Dios, cuando algo grave está pasando en la vida de un hijo de Dios, el Señor se pone de pie en su trono y está mirando tu vida. No te está abandonando. Él está ahí de pie observándote. Y ahí lo tenemos a Esteban, poder ver algo sobrenatural que está declarando la Biblia. Que Jesús ya no está sentado, sino que está de pie, parado a la diestra del trono de Dios. Porque cuando algo le sucede a un hijo del Señor, el Señor se pone de pie como poderoso gigante en defensa de sus hijos. Él no detuvo la muerte de Esteban. Él no la detuvo, la pudo haber detenido, no la detuvo, pero él estuvo en el momento peor de Esteban. Y le permitió ver la gloria del Señor. Esteban pudo verlo y lo pudo dejar asentado para que hoy vos y yo entendamos que aún en ese momento difícil el Señor se pone de pie. Y vos lo vas a ver. Por eso yo digo, no me gustaría morir como Esteban, pero si me toca morir como él, quiero ver las cosas que vio Esteban. Y esa es nuestra fe, entender que Él se pone de pie en el trono, deja su realeza, deja su trono para estar con sus hijos en medio de la necesidad. Él lo está haciendo así. Él no se lo pudo frenar. Haberlo querido lo detenía. No lo libró de la muerte,
pero le dio la victoria. Y esa victoria lo llevó a la eternidad a Esteban. Él se lo dijo: acá estoy, Esteban, te permito que me veas. Y Esteban lo exclamó: veo a mi Cristo, veo a mi Salvador, allá parado a la diestra de Dios. Y Jesús, me imagino, diciéndole, como a Pedro, extendiéndole la mano y sacándolo de este mundo de aflicción y llevándoselo a su misma presencia. Eso es lo sobrenatural. Ese es el Dios sobrenatural que nosotros tenemos. Y hoy, Iglesia Roca Eterna, este es el mensaje del Espíritu Santo para nuestra vida, para nuestra iglesia y para tu vida particular y personal. Hay personas que están atravesando por diferentes tormentas. Vos y yo también estoy atravesando mis tormentas. Algunas que decidí atravesar yo por mis malas decisiones, igual que vos. Algunas que el Señor quiere que atraviese para moldear mi vida, igual que vos. Haciendo la voluntad de Dios, el Señor también quiere que atravesemos por esas tormentas. Algunos están en tormentas porque obedecieron a Jesús y otros están en tormentas porque no fueron decididos por las cosas que el Señor nos estaba pidiendo. Estamos en tormentas por voluntad propia. Algunos están en tormentas y quizás las más difíciles de su vida. Yo no sé, no creo estar en una de las tormentas más difíciles de mi vida. Pero si algún día me toca atravesarlas, la atravesaré en el nombre de Jesús, confiando en Él. Que Él, en esa tormenta difícil de mi vida, va a estar de pie, mirándome y observándome. Pero hay una buena noticia para todas las tormentas. Que en todas y en cada una de ellas, nuestro Señor Jesús está presente. Tu Dios está presente en todas las tormentas. Aún en aquellas que vos y yo decidimos entrar. Aún también en esas está nuestro Dios. Él está presente en cada una de esas tormentas. Aún si vino por desobediencia. Y si vino por desobediencia, Él le va a traer la calma. Si la tormenta vino por error, Él va a traer misericordia y va a estar presente en tu vida, guiándote. Quizás perdamos muchas cosas materiales, pero nos va a quedar la vida para seguir siendo moldeados por Dios y tener una nueva oportunidad. La tormenta no define tu final. Las tormentas que atravesamos en la vida no definen tu final. Muchos, cuando atraviesan tormentas, se dan por vencidos. No, ya está, mi vida es un desastre. Al final de cabo, Dios no me quiere porque vivo de tormenta en tormenta. Y muchas veces no sabemos diferenciar cuál es la tormenta que es por voluntad del Señor y cuál es la tormenta en la cual decidimos entrar. Pero la tormenta no define cuál sea, no define tu final. El Señor es el que define tu final. La presencia de Jesús sí es la que define tu final. Podemos perder el barco, pero no vamos a perder el propósito que tenemos como iglesia. Podemos perder muchas cosas, pero no vamos a perder el propósito que tenemos como iglesia, su iglesia, Roca Eterna. No lo vamos a perder. Podemos perder cosas materiales, pero no vamos a perder la vida. La vida que Dios te prometió. Porque yo sé que a todos Dios nos ha hecho promesas. Pero hay una promesa que ninguno que haya conocido al Señor la puede evitar, que es la promesa de la vida eterna. Esa promesa no la vamos a perder. Venga la tormenta que venga. Cada uno de nosotros y como iglesia podemos ver, como vio Esteban, los cielos abiertos y experimentar cosas sobrenaturales que vienen de parte de Dios, aún en medio de las tormentas. La tormenta no te va a destruir porque Jesús
está con nosotros en medio de ella. Mi querido amigo y hermano, espero hayas podido entender lo que el Señor le está diciendo a tu vida y lo que le está diciendo a la iglesia. En este mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pedro, dijo Jesús, he orado por ustedes, he orado al Padre por ustedes. ¿Por qué? Porque Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Van a tener que pasar pruebas, van a tener que pasar por la zaranda. Pero yo le he pedido al Padre que no les falte fe. Y en cada una de esas tormentas que fueron propósito de Dios, hubo una frase clave y fundamental. Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen poca fe? ¿Por qué tienen miedo y les falta fe? Si yo estoy con ustedes, dice el Señor. Te invito a que te pongas de pie y este altar está abierto para que vengas y le presentes al Señor tu tormenta y que el Señor se pueda manifestar en medio de esa tormenta. Vení, yo vendría corriendo. Yo si estuviese de tu lado vendría corriendo porque yo sé que tenés tormentas, como yo las tengo. Si me tocase a mí estar de ese lado, vendría corriendo, no perdería tiempo, porque tengo que entregarle esas tormentas al Señor. Tengo que entregarle mi dolor, mi tormenta, mi tormento, mi aflicción, se la tengo que entregar al Señor. Porque quiero que Él se glorifique en medio de esa tormenta. Quiero que Él me muestre el Dios sobrenatural que es en medio de la tormenta.